Buen día, bienvenidos al segundo capítulo dentro de esta iniciativa de Grupo Mentoris Team en el curso de formación de marketing estratégico. Mi nombre es César Deluich y vamos a empezar este segundo capítulo llamado Entorno de Marketing. Y cuando hablamos de entorno de marketing, estamos hablando justamente de aquellos factores que rodean a nuestra empresa, a nuestro negocio. Aquellos factores que de alguna u otra forma impactan, ya sea positiva o negativamente, dentro de nuestras empresas. Entonces, y también vamos a ver hoy día cómo es que conociendo estos factores externos de mi negocio puedo establecer un plan de trabajo, un análisis de cómo estoy yo parado frente a todos ellos para poder enfrentarlos y manejarme y digamos que sobrevivir positivamente en el negocio. El objetivo del capítulo es básicamente comprender cómo los factores externos afectan las decisiones del marketing, identificar los componentes del entorno macro y micro y aplicar las herramientas para analizar la competitividad del mercado. Lo que les decía, ver hacia afuera y hacia adentro y tomar acciones al respecto. Entonces, nuevamente, la definición de Philip Kotler del entorno habla que justamente influyen aquellas fuerzas sociales, económicas, tecnológicas, competitivas y regulatorias que rodean al consumidor y afectan la capacidad de la empresa para servir al cliente. Entonces, no solamente estos factores rodean a mi empresa, sino también al cliente. Y es importante ver cómo es que ambos podemos ser impactados positiva o negativamente de este entorno, ¿sí? Vamos primero al macro, es decir, a los factores más externos dentro del entorno. Primero, y como les decía, al hablar de entorno hablamos de factores cercanos y más lejanos. Vamos a empezar con los que son aquellos un poco más lejanos, ¿no? Las que ya sean del mundo, de mi continente, de mi país, todos aquellos factores que de alguna forma impactan mi rubro y mi negocio. Primero, los factores políticos. Definitivamente los factores políticos influyen mucho, independientemente del tipo de gobierno que tengamos en nuestros países y de las tendencias políticas que tengan. Todas aquellas que se encuentren va a favorecer o afectar a algunos rubros. Entonces es importante saber cómo se encuentra nuestro rubro dentro de esta política. Las regulaciones, las políticas públicas impactan y también obviamente el sector en el cual nos encontramos y es importante analizarlos y saberlos. Otro factor son los tecnológicos, la innovación, la automatización y la digitalización. Y definitivamente esto es innegable en estos tiempos actuales donde la tecnología marca la pauta de la evolución del mundo. Existe mucha influencia de la tecnología y el consumidor actual tiene mucho mayor alcance a información. Entonces, el factor tecnológico juega un papel muy importante y también es importante considerar cómo está mi empresa y cómo está mi cliente en este entorno. Otro factor es el factor sociocultural, los valores, estilo de vida y la demografía de mi país. ¿Cómo es mi país? Está poblado por, la población es mayoritariamente joven, adulta, cuáles son el nivel, el estilo de vida tradicional o en todo caso el objetivo al cual yo me estoy enfocando, cómo reacciona mis consumidores, digamos, a una estrategia global. Va a ser fácil implementarla, no es fácil de implementar. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos en otro capítulo el comportamiento propio del consumidor. ¿Cómo son los factores legales? Las leyes de protección al consumidor, patentes y demás. Sabemos que cada industria es distinta. Si estamos dentro de la industria de la minería, probablemente tiene una regulación propia muy distinta a una industria farmacéutica, a una industria de telecomunicaciones. Entonces, y así, sea textil, sea de salud, sea de educación, sea cual sea el rubro en el cual nos encontremos, los factores legales que influyen en ese sector es importante conocerlos y saber cómo también va a impactar a nuestro consumidor. Los factores económicos, las tasas de interés,
la inflación, la tasa de desempleo de mi país objetivo o donde voy a trabajar, cómo es el perfil de nuestros consumidores, si es que tienen el potencial económico para poder adquirir nuestros productos o servicios, cómo son las tasas de interés a nivel financiero en nuestro país. También es importante conocerlos cómo impacta mi negocio e impacta a mi cliente. Los factores ecológicos, innegable, en estos tiempos hay mucha preocupación y es creciente cada vez más la preocupación en la sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente. Es importante saber si nuestra empresa tiene algún impacto ambiental, cómo lo va a tomar el cliente y cómo está la sociedad respecto a estos impactos que pudiese tener mi negocio. Entonces, primero vemos los factores del macroambiente, es decir, y como hemos visto, son aquellos factores externos en el cual yo me encuentro inmerso con mi empresa. Ahora veamos los que son más cercanos a mí, que no son internos propiamente, pero desde la mesa de mi trabajo y con las personas clave de mi negocio puedo ir levantando información y conocerlas. ¿Cómo es mi empresa, mi visión, mi cultura organizacional? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros como empresa? ¿Es el cliente? ¿Lo más importante es el precio? ¿Lo más importante es la rapidez? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo es nuestra cultura organizacional? ¿Es competitiva? ¿Es un poco más lenta? ¿No nos gusta arriesgar? Todo eso es importante saber dentro de nuestra empresa. ¿Cómo es nuestro cliente? Y lo vamos a ver más a profundidad en el capítulo de comportamiento del consumidor. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Son individuos? ¿Son empresas? ¿Cómo se comporta? ¿Dónde compra? ¿Cuándo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Cómo experimenta el producto o servicio? Entonces es importante saber la información de nuestro cliente. Nuestros proveedores, la disponibilidad, costos y relaciones, es decir, cómo los proveedores de nuestras materias primas, producto terminado, e insumos que nos sirvan para la operación de nuestro negocio, cómo es su estructura de costos, cómo impacta su modelo de trabajo en mi negocio. ¿Soy dependiente de algunos proveedores o tengo variedad de poder elegir varios proveedores? ¿Cómo es mi relación con ellos? ¿Tengo cercanía? ¿Son muy distantes o las relaciones son muy tirantes? Eso es importante también saber. La competencia. ¿Quiénes son mis competidores? Porque definitivamente, si no tengo competencia, en algún momento va a aparecer. ¿Y cómo son? Y se menciona directa e indirecta, porque hay competidores directos que hacen exactamente lo mismo que yo, como también hay otros competidores que, si bien es cierto, no hacen lo mismo que yo, de alguna forma comparte conmigo mercado. Por ejemplo, si tuviese yo un restaurante de comida italiana, eh, es posible que en la esquina de mi cuadra se abra una cafetería, que no directamente es un competidor, pero de alguna forma participa dentro del consumidor de la zona. Entonces, importante saber y reconocer. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los intermediarios de nuestros distribuidores y mayoristas? Es decir, ese canal entre mi empresa fabricante, productora y el servicio o mi cliente final. Todos aquellos agentes que se encuentran en ese camino son los intermediarios. Lo mismo, ¿cómo es mi relación con ellos? ¿Tengo impacto con ellos? ¿Es fácil de manejar? ¿Son complejos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Depende mucho, obviamente, también del rubro. Factores públicos, ¿no? Medio, comunidad, gobierno y financieros. Lo hablamos hace un instante, pero vamos ahora a un poco más micro, porque la legislación en la industria farmacéutica, en la industria textil, en la industria de entretenimiento, sea cual sea el rubro en que nos encontremos, las normas públicas de gobierno, la legislación, los medios regulatorios varían, ya sea para publicidad, para distribución del producto, para la fabricación del producto. Entonces, es importante conocerlos y analizar cómo viene nuestra empresa desenvolviéndose en ese factor. Entonces, cuando ya tenemos claridad
de todos estos factores, y hemos hecho una pizarra y hemos tomado nota de todos estos factores que pueden estar afectando nuestro negocio, es importante que nosotros nos sentemos a analizar. Y viene justamente la siguiente parte del capítulo, que es el análisis, ¿no? ¿Cómo analizo? Existe una herramienta ampliamente conocida, algunos no la consideran mucho porque la consideran obsoleta, pero no, tiene vigencia todavía, que es el famoso FODA. El FODA es esta herramienta que de alguna forma nos permite levantar información de cuáles las fortalezas, en qué soy bueno en mi negocio, las oportunidades, es decir, todos aquellos factores externos de mi negocio y que yo veo como que me van a permitir entrar, ya sean por temas políticos, sociales, económicos, aquellas luces que yo puedo ver que me van a permitir a mí crecer, son mis oportunidades. Las debilidades, porque todos reconocemos de que hay algo que podemos seguir mejorando, tenerlas a la mano, saber cuáles son. ¿Y cuáles son las amenazas? Aquellos factores externos, nuevamente, que de alguna forma pueden impactar en mi negocio. Puede ser político, económico, social, sea cual sea, pueden impactar en mi negocio. Entonces el FODA no es una herramienta no es obsoleta, es muy útil todavía. Sin embargo, podemos utilizar otras herramientas un poco más modernas, ¿no? Cuando nos sentamos a trabajar, vamos a buscar, y existe un modelo que sigue vigente, que es el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que lo que busca básicamente es ordenar todos estos factores para tratar de que no se nos escape ninguno. Y en estas 5 fuerzas de Porter tenemos la rivalidad entre competidores, lo que hablábamos, ¿no? Los competidores que existen en el mercado en el cual yo me desenvuelvo. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿De qué tamaño son? ¿Son más grandes que yo? ¿Más pequeños que yo? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas? Es importante conocer bien a nuestros competidores. Las amenazas nuevos entrantes, la famosa barrera de entrada. ¿Qué tan difícil es para que una empresa nueva pueda entrar a competir conmigo? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Se requiere mucho capital, poco capital? ¿Se requiere conocimiento? ¿Se requiere contacto? ¿Se requiere experiencia? ¿Qué tan fácil es que aparezca un nuevo competidor? Poder de negociación de los proveedores, lo que hablábamos hace un instante. Estos proveedores de los cuales yo me abastezco y dependo, tienen un poder de negociación, es decir, si es que es un proveedor único que abastece a toda la industria, es un proveedor con alto poder de negociación. Si existen muchos proveedores, es sencillo, porque es más bajo el nivel de poder, porque no cierro con uno, puedo ir con otro y abastecerme de otros y demás. Entonces es mucho más flexible, los precios bajan, el poder de negociación es mucho más horizontal. ¿Cómo está mi rubro? ¿Cómo está mi negocio ahí? Amenaza de productos sustitutos, lo que hablábamos. Tal vez no existe un competidor directo propiamente, pero hay un competidor que de alguna otra forma participa en el mercado y me puede quitar un poco de clientes y participación. Y el poder de negociación con los clientes. ¿Cuántos clientes tengo? Muy similar a los proveedores, pero ahora hacia adelante, hacia mis clientes. ¿Existen muchos clientes o solamente tengo un cliente que me compra todo el producto? Tengo una canasta llena de diferentes clientes a los cuales yo puedo negociar y mejorar mis condiciones de precio, o soy totalmente dependiente de uno o de pocos. Entonces es importante saber cómo es mi poder de negociación frente a mi cliente. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto en este capítulo? Estos factores del macroambiente, políticos, económicos, sociocultural, legal, económicos y ecológicos, muy importantes. Más externos impactan mi negocio. Siguiente, factores del microambiente. Empresa, cliente, proveedores, competencia, intermediarios y público son los siguientes factores más cercanos y que también tengo que tener siempre presente. Y finalmente, ¿cómo me ordeno? Con un análisis comparativo, puedo usar el FODA, todavía es viable, todavía es útil, si lo sabemos usar bien, y existe esta herramienta que son las 5 fuerzas de Porter que nos permite organizar mejor y con mayor profundidad cada uno de estos factores para analizar. Si queremos profundizar en alguno de estos temas, podemos recurrir a la referencia que muestro en la diapositiva. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo.